gente en el ejército de los Estados Unidos. ¿Cuál es la cosa más espeluznante / paranormal que han encontrado durante su servicio? Como infante de marina, solía tener el turno de patrulla del cementerio en el memorial del bombardeo de Beirut. Parte del monumento está dedicado al cementerio de veteranos. Por extraño que parezca, nunca me asusté estar completamente solo en un cementerio remoto, en medio de la noche, rodeado de densos bosques por todos lados. En realidad, fue algo pacífico, para ser honesto. Sin embargo, una noche estaba patrullando cerca de la valla perimetral donde se encuentran algunas de las lápidas más antiguas, cuando escuché el sonido de una mujer tarareando. Seguí el sonido y noté una luz brillando a través de las enredaderas y la maleza de un gran árbol. Mientras me acercaba, literalmente podía sentir que mi cabello comenzaba a levantarse como si hubiera una corriente eléctrica en el aire. Aparté el cepillo y lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una lápida vieja y erosionada con una gran cruz grabada en el mármol. Solo la cruz brillaba con un color azul intenso y brillante, como una bombilla de neón. El zumbido también se volvió repentinamente mucho más fuerte y tenía una extraña pluralidad, como si viniera de cientos de voces a la vez. No hace falta decir que me asusté muchísimo. Grité como una niña asustada y corrí de regreso al estacionamiento. Llamé por radio al guardia que se suponía debía relevarme y lo obligué a llegar temprano. Luego pasé el resto de mi turno en la cabina de su camioneta. No creo que me creyera, pero se quedó en su camioneta y no salió a patrullar hasta que el sol salió por completo. Unos días más tarde, me armé de valor para regresar a la tumba, durante el día, por supuesto. Como sospechaba, a la luz del día era una lápida completamente mundana. No había ningún nombre, solo la mencionada cruz. Pasé mis manos sobre la piedra y verifiqué si tal vez había algún tipo de fuente de luz oculta o panel solar, pero no, era simplemente una piedra simple, sólida y sin complicaciones. El zumbido también desapareció. Finalmente volví a mi turno normal, pero nunca más experimenté nada fuera de lo común. Tampoco supe nunca de quién era esa tumba, pero de vez en cuando me encuentro pensando en ello. Ciertamente suena absurdo cuando lo digo en voz alta, y supongo que pudo haber sido una alucinación o un truco de mi cerebro cansado, pero no creo que lo fuera. Creo que fue real, un fantasma o espíritu de algún tipo, pero no creo que fuera malévolo en absoluto. ¿La desaparición de un tipo es lo suficientemente espeluznante? Estaba en una azotea en un puesto con otro infante de marina y en el edificio contiguo al mío había un tipo fumando un cigarrillo. Miré a mi compañero para mencionarlo, pero cuando volvimos a mirar ya no estaba. La puerta de acceso al techo de ese edificio estaba muy oxidada y hacía mucho ruido, por lo que no había forma de que se escabullera en esos pocos segundos que tomó llamar la atención de mis socios. No es mi historia, así que la contaré lo mejor que pueda. Esto sucedió durante una rotación en el Centro Nacional de Entrenamiento en algún momento de 2015. Ocurría una batalla de noche, apareció una luz en el cielo y durante unos 10 minutos se hizo el silencio. Puede que esto no parezca demasiado interesante hasta que miras los números y las estadísticas, estás viendo cantidades masivas de personas y equipos durante una rotación, constantes conversaciones de radio, ruido de vehículos, gente hablando, etc. y de repente nada. Entonces la luz pareció hacer un par de giros extraños, uno de ellos alrededor de 90 grados, y se dividió y desapareció. Esta es la historia de mi papá. Después de terminar en Vietnam, pronto se alojó en una base de la Fuerza Aérea en Groenlandia. A menudo tenían fuertes tormentas de nieve allí y cuando cruzaban la base se cerraba y cada sección del cuartel asumía un rol. Estas ventiscas son intensas. Había cables entre todos los edificios que conectabas a tu persona con un mosquetón, de modo que si había un blanco repentino no te perdías y morías. Hicieron morir a personas literalmente a 20 metros de los refugios porque se perdieron con el mal tiempo y se congelaron. Dijo que durante aproximadamente 5 meses, cada vez que cerraban por el clima, escuchaban gritos horrendos afuera. Todos fueron contabilizados para que no se arriesgaran a enviar a nadie a investigar. Lo descartaron como un animal. Sin embargo, cada vez que se escuchaba esto, la sala de máquinas se destrozaba. Herramientas por todas partes, papeles por todo el suelo, mesas y cajas de herramientas derribadas, incluso una vez un motor a reacción de varios miles de libras fue levantado de su grúa de banco de trabajo y destrozado a casi 30 pies de distancia. Los hangares y la sala de máquinas tenían cámaras que cubrían todas las entradas posibles con focos que las dejaban claras incluso en plena oscuridad. Nunca se vio a animales, personas ni nada entrando o saliendo de esos edificios.
Entonces un día simplemente se detuvo. Una vez, en una base de la Fuerza Aérea en la República de Corea, tuvimos un corte de energía por la noche. Todos salimos por las puertas de nuestro hangar para ver cuál podía haber sido el problema y vimos una forma triangular muy grande pasando sobre nuestro hangar. Anteriormente era una noche clara y sin luna, y cuando salimos a mirar a nuestro alrededor notamos que el paisaje estelar se cubría y luego se destapaba lentamente. Ningún sonido asociado con el evento que no sean los sonidos normales de la ubicación. Nunca lo olvidaré. Trabajé en el Cementerio Nacional de Arlington mientras estaba en el ejército. Los guardias de tumbas siempre comentaban que algunas noches veían o simplemente oían a soldados marchar. Una noche, estábamos catalogando tumbas cuando creí ver a un soldado de mi equipo más adelante, así que lo llamé. Me respondió desde atrás. Cuando miré hacia atrás, el otro soldado ya no estaba. Soy escéptico y creo que todo lo paranormal tiene una explicación en el mundo real, pero todavía estoy intentando encontrarla. Marina. Cuando estaba en Groton, Connecticut, en la escuela básica de submarinos para alistados, recorría el cuartel por la noche. Tenía un subalterno bajo instrucción, así que le enseñaba cómo funcionaba, qué revisar y cómo hacerlo. Principalmente extintores y puertas seguras. En el segundo o tercer piso del cuartel hay una sala de recreo con televisor, sillas y un piano. Cabe mencionar que todos dormían y eran las 2 de la mañana. Decidí ir a ver si recordaba un poco cómo tocar el piano. Decidimos continuar para terminar la patrulla, así que empezamos a caminar por el pasillo cuando oímos una nota de piano. Ambos la oímos mientras yo conversaba, así que miramos hacia atrás y luego nos miramos para ver si habíamos oído el mismo ruido. Le quitamos importancia, como si nuestra imaginación se hubiera desbocado. Pero en cuanto llegamos al final del pasillo y abrimos la puerta de la escalera, se oyó una nota aguda proveniente del fondo del pasillo, en dirección a la habitación del piano. Abandonamos el piso lo antes posible y luego compartimos la historia con algunos compañeros de barco, quienes nos contaron historias de marineros que habían muerto en el cuartel. Tengo que empezar por poner en contexto la situación, y como estoy cansado y escribiendo desde el móvil, puede que el texto resulte un poco confuso y largo, así que pido disculpas por ello. En aquella época trabajaba por las noches en el almacén de municiones, que está vallado con alambre de espino. Toda la zona es bastante extensa, con múltiples edificios, y sin duda lo suficientemente grande como para que normalmente tuvieras que desplazarte en coche para llegar a otros edificios. Debido a la naturaleza del trabajo, los edificios están separados entre sí por un espacio libre. En fin, las únicas personas que se encontraban en el depósito de bombas esa noche éramos los 8 que estábamos en mi taller y un tipo que estaba a cargo esa noche. Él estaba en otro edificio y teníamos una línea directa con él a través de lo que llamábamos el Bad Pony. Esto será relevante más adelante. Era verano en Carolina del Sur, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, por lo que el aire era cálido y muy tranquilo. No había ni una pizca de brisa, y teníamos la puerta de la sala de descanso abierta mientras veíamos una película. Estábamos de guardia en la línea de vuelo y no pasaba nada. Ahora bien, se rumoreaba que el pequeño edificio en el que trabajábamos había sido construido por prisioneros de guerra alemanes durante la guerra, y sé con certeza que había algunos allí en aquella época. Era pequeño, con una sala de descanso principal, una pequeña oficina de despacho al otro lado de una puerta y un par de oficinas más. Había 2 puertas, una en la sala de descanso y otra en el mismo lado del edificio, en la oficina de despacho, a unos 6 a 9 metros de distancia entre sí. Ambas tenían barras de empuje en el interior, pero solo la puerta de la sala de descanso se podía abrir desde el exterior, ya que el pestillo externo de la puerta de despacho estaba roto y solo funcionaba la barra interna. Bueno, todos nosotros, menos el tipo encerrado en el edificio de control, por seguridad, estamos en la sala de descanso, cuando de repente se oye un ruido ensordecedor procedente de la puerta de la oficina de despacho de la habitación contigua. Era como si alguien hubiera entrado corriendo, hubiera golpeado la barra de empuje y la puerta se hubiera abierto de golpe, para luego volver a cerrarse con un portazo al cabo de unos segundos. Todos nos miramos como diciendo, ¿qué coño pasa? Y empezamos a investigar. Teníamos linternas Maglite en nuestras mochilas, así que algunos las cogieron y registraron el edificio en ambas direcciones, mientras otro llamó al controlador por el Bad Pony, quien contestó y negó que estuviera tomándonos el pelo. Era imposible que nos hubiera gastado una broma y hubiera vuelto a su teléfono a tiempo, y mucho menos sin ser visto ni oído.
Cualquiera con experiencia sabe cómo se propaga el sonido a las 3 de la madrugada en el verano de Carolina del Sur. Se podían oír los pitidos de las teclas del código a cientos de metros de distancia, sin exagerar. Era imposible que hubiera vuelto corriendo a su edificio con la suficiente rapidez, atravesado los pasillos, marcado su código y llegado al teléfono a tiempo. Pero lo que me molestó fue esa maldita barra. La puerta simplemente no se abría desde fuera, y todos oímos cómo empujaban con fuerza la barra. La puerta se abría, se quedaba abierta unos segundos y luego se cerraba. Y no había absolutamente ninguna brisa, y si la hubiera habido, habría soplado sobre nosotros, que estábamos sentados frente a la única otra puerta. Jodidamente extraño. Por cierto, había veces en las que iba a recoger un remolque o algo así detrás de una de las otras tiendas al final del depósito de bombas, y tan pronto como salía de mi camión para hacer el inventario, sentía una vibración súper mala. Me refiero a un escalofrío como ningún otro, y lo mejor que puedo describir es que sentía como si hubiera algo justo encima y detrás de mí, y que simplemente odiaba que yo estuviera allí. Era una mezcla de ira, rabia y odio que no desaparecía hasta unos 15 minutos después de alejarme de ese edificio. Una noche, otro conductor que había llegado poco antes que yo para recoger un remolque me preguntó si tenía una sensación extraña allí, y claro que la tenía, así que sé que al menos otra persona lo corroboró. Todo esto ocurrió durante el turno de noche, que era de 11 a 7:30 de la mañana. Escuché las historias de otras personas sobre cosas extrañas que sucedían por la noche, pero como no son mis historias, no puedo dar fe de su veracidad. Lo único que me pasó allí fue que juraría que vi la silueta clara de un hombre caminando en un campo abierto entre iglús. Cuando me giré para teclear el código de la puerta, por el rabillo del ojo vi claramente el movimiento de 2 piernas y un brazo que sobresalían, como si alguien estuviera dando un paso. Cuando me volví, solo había un campo vacío. Puede que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada, pero tío, ese lugar podía ser jodidamente espeluznante. Han pasado casi 15 años, pero todavía me da escalofríos pensar en ello. Actualmente estoy destinado en un portaaviones que entró en servicio en 1977. Por la noche, ese lugar nunca deja de dar miedo. Trabajo en seguridad por las noches y nos turnamos cada cierto tiempo entre turnos nocturnos y diurnos. Recuerdo una noche en la que mi compañero se dirigía a la cubierta de vuelo con un rifle desde nuestra armería, primera cubierta, hasta la cubierta de vuelo, nivel 04, lo que supone una diferencia de 5 pisos. Es una distancia considerable para recorrer solo por la noche. Llega a una parte del barco que está casi a oscuras, un piso más abajo de la cubierta de vuelo, y oye unos pasos detrás de él. Mira hacia atrás y no hay nadie. Acelera el paso y, al hacerlo, vuelve a oír los mismos pasos. Vuelve a mirar atrás y esta vez ve una figura oscura a unos 10 metros detrás de él. En ese momento, se le enciende la luz de joder y empieza a correr a toda velocidad. Entonces oye que los pasos también aceleran el ritmo y corren tras él. Sube a toda velocidad el último tramo de escaleras hasta la cubierta de vuelo y se apresura a llegar hasta donde estamos, en la parte delantera del barco. Está blanco como un fantasma y nos cuenta lo que ha pasado. Ahora nos mantenemos alejados de esa zona del barco. Aparte de eso, en la 7ª cubierta del barco, la penúltima cubierta antes de llegar al casco, hay zonas de almacenamiento de municiones, básicamente donde guardamos nuestras bombas para aviones. Bueno, hace tiempo, una niña se cayó por una de las escaleras, que es una caída de 6 pisos hasta el fondo. Acabó muriendo. Hay cadenas y otros objetos que se pueden mover, y dicen que por la noche, si no prestas atención, si te distraes, ella se acerca y sacude las cadenas que cuelgan del techo y mueve cosas. En la popa, que es una zona exterior del barco que da al agua en la parte trasera, hay varios fantasmas que molestan a los 2 vigías que están allí de guardia. Uno de los fantasmas es el de una niña pequeña, se oye su risita, luego una pelota rebotando en la cubierta y después un chapoteo en el agua. También hay un fantasma que se te acerca cuando te estás quedando dormido durante la guardia. Lleva su uniforme de gala, te da un golpecito en el hombro y te dice, no informes de esto, y luego se tira al agua. Aparte de eso, siempre tienes la sensación constante de que te observan por la noche si estás solo en ciertas zonas. Ya he publicado esto antes, pero es relevante aquí. Probablemente mi publicación se perderá, ya que este hilo ya es bastante antiguo, pero aquí está la mía. En 2012 tuve la suerte de ser soldado raso en el ejército en Afganistán. No os aburriré con los detalles,
pero me ocupaba de las radios en un pequeño equipo en una zona bastante remota en un puesto de combate. Llevábamos a cabo operaciones las 24 horas del día. Una noche, recibimos una transmisión muy extraña. La señal era bastante fuerte y no podíamos determinar de dónde provenía. Sin embargo, lo que realmente la hacía extraña era lo que se decía. No soy lingüista, pero sé lo suficiente sobre diferentes idiomas como para saber que no era pastún ni darí, ni siquiera inglés, sino ruso puro y duro. Fue entonces cuando empezaron a saltar las alarmas y comenzamos a llamar por teléfono a nuestro centro de operaciones y a despertar a la gente. Teníamos un dispositivo de grabación y conseguimos captar la mayor parte de la transmisión antes de que se interrumpiera por completo. No teníamos ningún lingüista ruso con nosotros. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Enviamos una copia de la grabación por vía aérea para que nos tradujeran la información. Sabía que uno de los suboficiales de mi unidad también era lingüista ruso desde la época de la Guerra Fría, así que le pedí que lo escuchara también. Estaba un poco oxidado, pero captó la idea general del mensaje. Era una llamada de socorro pidiendo ayuda, su base estaba siendo invadida y atacada. Esto era aún más confuso, ya que no había ninguna base rusa en Afganistán desde su ocupación. Hicimos muchas conjeturas sobre qué lo había causado. Él dijo que tal vez era una baliza pregrabada que se había activado aleatoriamente después de todos estos años, quién sabe. Lo único que me molestaba de esa explicación era que todo no sonaba como un audio pregrabado. Había un nivel evidente de angustia en sus voces. Sin embargo, no había ruido de fondo. Sobrenaturalmente, solo puedo pensar en lo que se rumoreaba que eran unas viviendas encantadas en el aeródromo Duque, un emplazamiento adyacente a la base aérea Eglin, en el oeste de Florida, y en el tiempo que pasé allí, felizmente alejado de la seguridad de la Fuerza Aérea, durante los primeros compases de la guerra de Irak. Salía del baño de esas viviendas durante un descanso, y vi a una joven que parecía cansada y descontenta con algo. La expresión de su rostro, su cabello un poco despeinado, las arrugas en su ropa. La vi ir hacia la izquierda, en la misma dirección en la que yo iba a salir. Giré la esquina y no la vi. Salí y no la vi. No podía haber tardado más de 10 segundos en salir. Por curiosidad, le pregunté a mi compañero de la Fuerza Aérea que estaba en el coche patrulla si había visto salir a una mujer con aspecto cansado antes que yo, y me dijo que no, que nadie la había visto. Es cierto que no estábamos de servicio, estábamos aparcados en el aparcamiento de las viviendas, así que mi compañero probablemente estaba concentrado en algo, como su libro de registro o ajustando la radio, y no la vio. Aún así, fue muy rápida en salir de la zona de salida exterior antes de que pudiera volver a verla. A día de hoy, todavía me queda una pequeña duda de si realmente era un fantasma y desapareció al doblar la esquina. Ni siquiera recuerdo haber oído abrirse y cerrarse la puerta principal. Probablemente fuera por la distancia. Estuve en la Marina de los Estados Unidos y trabajé en comunicaciones. Era supervisor durante mi turno y disfrutaba trabajando en los turnos nocturnos mientras estábamos desplegados. Hacíamos turnos de 12 horas desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Alrededor de las 2 de la madrugada oigo algunas conversaciones por el 3MC, que es como nuestro sistema de altavoces interno que se utiliza entre varias estaciones diferentes del barco. Era el puente preguntando al combate si veían algo en el radar de superficie o aéreo, quizá a unas 10 millas al oeste. El combate respondió que no y yo no le di importancia. Pasaron unos 15 minutos y el puente volvió a preguntar, y preguntó si estaban seguros de que no había nada allí. Luego nos preguntaron si teníamos algún mensaje sobre barcos en la zona, aviones o patrones meteorológicos anómalos. Le pido a uno de los chicos de guardia que haga la solicitud y ahora mi interés se despierta. Salgo del centro de comunicaciones y me dirijo al puente. Estaba en una fragata, así que el trayecto fue rápido, y cuando llego allí pregunto qué está pasando. Uno de mis compañeros me señala el lado de babor y nos acercamos. Hay unas 5 o 6 luces circulares a unas 10 a 15 millas en las nubes, bastante grandes. No se mueven ni vuelan, sino que parecen estables. Estas luces también proyectan luz hacia el océano y se puede ver cómo se refracta en el agua. Por lo que pudimos ver, no parecían luces que brillaran desde el agua, ya que no atravesarían las nubes. Las nubes tampoco eran muy densas, estaba ligeramente nublado y era medianoche, sin otra contaminación lumínica en el agua. No había ningún mensaje sobre barcos, submarinos o aviones en la zona.
Estábamos a cientos de millas de tierra y el último informe de patrones meteorológicos inusuales era una tromba marina a unos cientos de millas de distancia. Intentamos tomar fotos con nuestra cámara digital a bordo, utilizando una exposición prolongada, pero no pudimos capturar el fenómeno. Después de unos 90 minutos, las luces se desvanecieron lentamente y luego desaparecieron por completo. Estoy seguro de que hay algún tipo de condición meteorológica o atmosférica que explica lo que vimos, pero a todos los efectos, encaja con la descripción de un ovni. Objeto volador no identificado. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si el video te ha gustado no olvides darle me gusta, cuéntame cuál fue la historia que más te perturbó. Si quieres más contenido como este, suscríbete, me ayudaría mucho, ya que apenas estoy empezando. Muchas gracias por llegar hasta aquí, sin más, nos vemos en una siguiente entrega.